Dios se les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca del séptimo sello de Apocalipsis, capítulo 8, y que la apertura de este séptimo sello es la continuación del capítulo 6 de Apocalipsis, que fue interrumpida por un paréntesis que Dios hizo en el capítulo 7, que habla de los 144,000 sellados y de los santos que fueron asesinados en la gran tribulación por el anticristo por haber recibido a Jesucristo como su Salvador. La ruptura del séptimo sello es de suma importancia porque ese sello guarda el manuscrito que contiene todos los sucesos que desembocarán con la segunda venida del Señor Jesucristo, incluyendo los juicios de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios. La ruptura del séptimo sello es lo que da paso al toque de las 7 trompetas y al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y cuando dije la segunda venida de Jesucristo, me estoy refiriendo a la parusía, es decir, a la manifestación visible del Señor en su venida en gloria. Él va a posarse sus pies sobre el monte de los olivos. Parusía significa presencia, llegada, porque es cuando Él se va a manifestar visiblemente y todo ojo le verá. Esta segunda venida de la que estoy hablando ahora no es la misma que se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque será en secreto. El arrebatamiento de la iglesia será en secreto. Los que estén velando, santificados, guardando su palabra, volarán para ser librados de los días de la gran tribulación. Y la parusía o la venida visible del Señor, la manifestación visible del Señor, todo ojo le verá. Dios envía sus juicios de una manera precisa, y estos juicios se desarrollan en 3 tiempos, en 3 etapas. Primero, se abren los primeros 6 sellos. Obviamente, para abrirse el séptimo tienen que haberse abierto los primeros 6. Segundo, se abre el séptimo sello, que da paso al toque de las 7 trompetas. Y tercero, se toca la séptima trompeta, que eso da paso al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjense, aquí habla de media hora, de 30 minutos de silencio. Cuando muere alguien insigne, es costumbre acá en la tierra, en muchas naciones, guardar 1 minuto de silencio para honrar su memoria. Pero acá vemos que no es 1 minuto de silencio que se guarda, sino 30 minutos, en donde hay silencio en el cielo por esa media hora. Eso es porque en el cielo, a pesar de que las muertes en la tierra son por causa de los juicios severos de Dios derramados sobre un mundo y los hombres pecadores impíos, aún así Dios siente tristeza por los que mueren, y más aún porque Él sabe que la mayoría
se perdieron para siempre, que se fueron al infierno a esperar el juicio final para ser arrojado luego al lago de fuego que arde con azufre. Joel 2:13 dice que él se duele del castigo. Entonces esa media hora producirá angustia en la gente que esté en la tierra para esos tiempos, como sucede, amados, cuando estamos en una sala de espera sin saber qué va a pasar. Eso pasa cuando se está esperando en una sala de parto, qué va a pasar con la esposa, con la persona. Eso pasa cuando se está en una sala de espera aguardando una respuesta, si sí, si no. Es una cosa tremenda. Si el hombre supiera las consecuencias que les trae el ignorar a Dios, no cumplir su palabra y rechazar el Evangelio del Señor Jesucristo, entonces correrían a sus pies temblando. Serán 30 minutos de expectación y de angustia. Ese es un silencio solemne que realza la importancia del contenido del séptimo sello, en vista de que lo que se viene para los habitantes de la tierra no es nada bueno, son ayes, lamentos y sobre todo mucho dolor. En las Escrituras se muestra que el silencio precede a los juicios de Dios. Eso lo dice el profeta Sofonías. Sofonías significa el secreto de mi Dios, o el Señor es mi secreto. Y Dios revela sus secretos solamente a sus siervos, los profetas. Sofonías 1:7-9 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Que se agarren duro todos los corruptos de la tierra. Mire cómo dice: los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y lo repito, que se preparen y que se amarren los pantalones en su lugar esos ladrones corruptos que saquean las arcas de la nación, estos secuestradores, estos que extorsionan para quitarle los bienes, el dinero a alguien. Que se preparen los estafadores, los timadores, que se preparen todos aquellos que hacen negocios fraudulentos, que se preparen aquellos que no tienen ni la más mínima noción de lo que significa honor, dignidad y honestidad. Que se preparen. Y hay una palabra y una sentencia para los que se enriquecieron ilícitamente, los que malversaron fondos de las naciones, los que saquearon a los pueblos, porque la Biblia dice: ay de vosotros ricos, o mejor dicho, malos ricos, porque llorarán y gritarán por las miserias que os vendrán, porque la plata y el oro que ustedes tienen, dice el Señor, se ha enmohecido, y el moho de vuestra plata y vuestro oro testificará contra vosotros. Prepárense, ustedes que huyen de la justicia, ustedes que sobornan jueces, que tienen precio, que se olvidaron de lo que es el sentido de la justicia, que están allí como representantes de la ley, de la parcialidad de Dios. Prepárense. Ustedes podrán escapar de los hombres, pero jamás podrán escapar de Dios. Algún día la mano de Dios te alcanzará. Y si no es aquí, entonces pagarás en las llamas del infierno. Ahora,
7 ángeles que están ante la presencia de Dios reciben cada uno una trompeta con cuyos toques se dirigirán los juicios que están por venir sobre la tierra. El hecho de que estos ángeles están en pie ante Dios significa que están aguardando el momento de Dios para intervenir como agentes de juicio en los juicios de Dios, y que son ángeles que ocupan un lugar prominente, y yo creo que tienen un rango angelical importante, similar al de el arcángel Gabriel, quien fue el profeta que le habló a Daniel, en Daniel capítulo 9, versículos 21 y 22, para aclararle la visión que había recibido y darle sabiduría. También Gabriel fue el arcángel enviado, el arcángel mensajero enviado al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Y luego Gabriel también fue a la Virgen María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarle a usted, a hablarte a ti y darte estas buenas nuevas. Bendito sea el Señor. Este ángel vino a anunciar buenas nuevas, a traer bendiciones, pero estos ángeles que tocan trompeta serán para desatar juicios terribles sobre la tierra. Y es común en las Escrituras ver ángeles para anunciar eventos importantes para el pueblo de Israel, tocar trompetas, como cuando la ley le fue dada en el Sinaí. Éxodo 19, 18 y 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19, el sonido de la bocina, es decir, el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, es decir, con voz de trueno. Pero también el toque de trompetas es de gran importancia para la iglesia de Jesucristo, porque con un toque de trompeta ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y es tan importante que Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El que esté vivo será transformado, y el que esté muerto, pero que murió en Cristo, en santidad, en honor ante Dios, será resucitado en un cuerpo incorruptible. La final trompeta dice: al final de la trompeta, del toque de trompeta, ocurrirá el rapto. Y es que el final de algo es el comienzo de algo. El final del toque de esta trompeta es el comienzo de una vida eterna en gloria con el Señor. El monte Sinaí, dice la Biblia, que estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre el monte Sinaí en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno, y todo el monte se sacudía violentamente por la presencia de Dios. Eso está el versículo 19. A la presencia de Dios tiembla la tierra, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Eso es una señal para nosotros, los predicadores del Evangelio, los de sana doctrina, que debemos tocar nuestra trompeta cada vez más fuerte, más clara. El diablo y el mundo y el sistema anticristiano nos quiere callar.
no quiere que hablemos, no quieren oír el mensaje de Jesucristo. Pues ahora es que vamos a proclamar a Jesucristo con más intensidad, con más violencia espiritualmente hablando, a voz en cuello. Que se calle el diablo, los falsos profetas, los falsos maestros y los que predican falsas doctrinas, los que solo predican de dinero, de materialismo. No nosotros, que se callen ellos. Por haberse callado muchos de los cristianos verdaderos, el mensaje verdadero, ya sea por cobardía, o porque se vendieron, o por temor a ser perseguidos, es que las piedras apóstatas están hablando. Isaías 58:1 dice, clama a mí en voz en cuello, clama a voz en cuello, no te detengas. Mire cómo dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, es decir, a la iglesia en este caso, su rebelión, y a la casa de Jacob, su pecado. Y dice, entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. ¿Por qué? Porque Dios no es mudo, ni es un muñeco de madera o de metal. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Tenemos el privilegio de tener un Dios que oye y que responde. Pero aquí un octavo ángel aparece en escena, luego en la visión de Juan, ofreciendo ante el altar que estaba delante del trono de Dios mucho incienso y lo mezcló junto con las oraciones de los santos. Escuche bien, en el Antiguo Testamento los sacerdotes quemaban incienso sobre un altar destinado pues para ese propósito, por eso se le llama el altar del incienso, y el humo llenaba el templo y el tabernáculo, y luego subía al cielo ese humo, ese incienso. El incienso simboliza la adoración y las oraciones de los creyentes, y esto nos muestra que la intercesión ante Dios es como el dulce aroma del incienso placentero y agradable ante los ojos de Él. Ese tipo de incienso era tan importante en el propósito, era tan importante en la adoración, que Dios le ordenó al pueblo de Israel que lo usara única y exclusivamente para este propósito, y que no podía ofrecerle otro incienso diferente a este. Éxodo 30, 36 al 38 dice así, os será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. El único que tiene que oler el incienso de nuestra alabanza y la adoración se llama Dios. A nadie más podemos adorar, ni honrar, ni venerar en esta tierra, solamente a Jehová nuestro Dios, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Dios es un Dios fuerte y celoso. Solamente a Él adoraremos. Este incienso mencionado en la apertura del séptimo sello, que es en el Nuevo Testamento, tiene la misma, el Nuevo Testamento porque es en Apocalipsis, también tiene la misma función de adoración e intercesión que tenía el incienso en el Antiguo Testamento, pero en vista de que la tarea que desempeña este ángel es la de un mediador, como en el caso de un sacerdote, porque esa era la función del sacerdote, esto era lo que hacía el sacerdote en el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en vista que es un ángel, que esa era la función de un sacerdote, este ángel es una representación del Señor Jesucristo, quien es el único sacerdote de nuestra profesión, Hebreos 3:1, y que es en Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En el Antiguo Testamento Jesucristo aparecía muchas veces como el ángel de Jehová, por eso mantengo esa postura de que
Es una representación de Jesucristo. Ningún ángel tiene la potestad para interceder por nadie ni de asumir funciones sacerdotales. Nosotros incluso ahora en Cristo Jesús somos reyes y también somos sacerdotes. Apocalipsis 1, capítulo 6. El incensario mencionado en el versículo 5 corresponde al incensario utilizado en el Antiguo Testamento. Este también estaba hecho de oro y se usaba para llevar parte del fuego del altar del sacrificio al interior del lugar santísimo, en donde se le agregaba el incienso que ya estaba preparado previamente, de antemano. Levítico 16, 11 al 13 dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de Jehová, del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume subirá, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. En la visión de Apocalipsis, el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Las ascuas de fuego tomadas del altar, que simboliza el juicio, producen elementos de la naturaleza que a su vez van a producir catástrofes al ser arrojadas junto con el incensario a la tierra. Este es el juicio que va a caer sobre los habitantes de la tierra en respuesta a la intercesión y las oraciones de los santos de la gran tribulación. Ellos dijeron: ¿hasta cuándo, Señor bueno, justo y verdadero, no vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Esa es la respuesta al clamor. De esta manera queda preparado el escenario para los juicios representados por las 7 trompetas que están a punto de sonar, a punto de que los ángeles las toquen. En esos días de la gran tribulación, Dios va a castigar a los hombres impíos por el atropello y por el maltrato a la iglesia de Jesucristo. Toda esa sangre derramada por los comunistas, por los musulmanes, por los terroristas, por los extremistas religiosos, por la iglesia tradicional que asesinó a millones de creyentes en la mal llamada Santa Inquisición. Ellos pagarán por cada lágrima, por cada gota de sangre derramada por causa de la fidelidad a Jesucristo. Creo que ese incensario arrojado en la tierra con fuego es el cumplimiento, como le dije, del clamor. Es la respuesta al clamor de los mártires que salieron de la gran tribulación, que clamaron a Dios para que vengara su sangre de los que moran en la tierra. Apocalipsis 6:10. Mire, casi 6.000 cristianos fueron asesinados el año pasado, en el 2022. Eso representa unos 16 cristianos cada día, 500 cristianos al mes. Lugares en donde no se puede tener Biblia ni congregarse libremente, pero lo hacen bajo fuego y bajo amenaza de muerte, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. El que haya tanta indiferencia en muchas iglesias de hoy, programando cenas de fin de año, celebrando días de pastor, excursiones a las playas, comilonas y beberatas del diablo, dando talleres de cómo prosperar en esto o en aquello, en conciertos musicales
que no dejan ningún fruto del Espíritu, a una iglesia que está viviendo los últimos días sobre la tierra, mientras nuestros hermanos son perseguidos, cazados como animales, masacrados, degollados, fusilados y llevados a campos de concentración, a trabajar como animales, como esclavos, como esclavos sin ningún tipo de derecho, sin casi alimentos, para que mueran de hambre. Para mí, eso es un crimen. El dictador de Corea del Norte, yo leía eso hace poco, condenó a un niño de 4 años de edad a cadena perpetua junto a toda su familia porque le consiguieron al niño una Biblia. Todos estos cristianos tibios, distraídos, entretenidos con el mundo, raquíticos, tuberculosos espiritualmente, se van a quedar en el rapto y sabrán lo que es caer en las manos del Dios vivo. Amados hermanos, este mensaje es una alerta a la iglesia de Jesucristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo viene, Cristo viene, el Rey Jesús viene, Cristo está a la puerta, Cristo viene pero ya, preparémonos y alistémonos porque el Señor viene por nosotros. Dios te bendiga, Shalom.